Buenas noches. Venimos caminando en fe. Y en estos días hemos visto que la iglesia ha sido atacada. Y es muy necesario recordar el consejo que nos da el Señor a través de Pablo. No des lugar al enemigo, no des campo al enemigo, no des oportunidad al enemigo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas veces le has abierto la puerta al enemigo? Muchas veces tú le abres la puerta, entra y se sienta contigo a platicar. ¿Cuántas veces te has acostado con él? Un viernes. ¿Y cuántas veces te lo has llevado a la iglesia? Y el domingo se sentó a tu lado y todo el servicio estuvo interrumpiéndote para que no te pudieras concentrar en la palabra del Señor, para que no pudieras participar en la alabanza, en la adoración, para que no pudieras orar en esa palabra que quería salir de tu corazón. Y no te dejó escuchar. Por lo tanto, por allá oías, pero no entendías nada. Y saliste con esa convicción de que la palabra no te había hablado. Y te fuiste otra vez de la mano con él. Y seguiste compartiendo un poco más. ¿Y todo por qué? Porque le has dado lugar al diablo en tu vida. Y lo estamos tomando así porque es la condición de muchos cristianos. Unos se la pasan reprendiendo al diablo y haciendo de la suya cosa que no aparece en la Biblia. Pero muchos lo practican a la perfección, ignorando principios bíblicos. Cuando nosotros vamos a Zacarías capítulo 3 versículo 2, y dijo Dios a Satanás, Dios te reprenda, oh Satanás, Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este el tizón arrebatado del incendio? Y cuando vamos a Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y es algo que deberíamos aprender. Nosotros como creyentes no tenemos autoridad para reprender a un ángel aún caído. El rango y autoridad es algo bíblico. Solo Dios tiene autoridad para reprender a un ángel. Lo que sí podemos es sacarlo de nuestra vida, renunciar a todo lo que tenga que ver con él, que es diferente. Y mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo que la palabra nos dice es que nos tenemos que someter a Dios por voluntad propia, no por obligación. Y entonces nos damos cuenta que es algo que los demonios no pueden hacer, someterse a Dios. Pero nosotros como creyentes sí. En ningún momento el texto dice nada de reprender. Lo que dice es que cuando tú te sometes a Dios, tienes las fuerzas para resistir y él huye cobardemente derrotado. Si el secreto para que se vaya de nosotros es el sometimiento a Dios, entonces el secreto para que esté con nosotros es la desobediencia. Por lo tanto, dar lugar al diablo es permitir cosas que no deberíamos permitir. Gálatas 5:9, un poco de levadura le dio a toda la masa.
Si permites el chisme y que el chisme ingrese a su casa, pues entonces le está dando lugar al diablo para que él le use. Si permite que su hijo haga lo que no es correcto hacer según la palabra de Dios, entonces está dando lugar para que el enemigo tome, haga lo que quiera con su hijo. Si permite lo que no debe permitir, entonces no se queje. No salga a lamentarse cuando el diablo haga lo que pues le ha permitido hacer. No se ha dado cuenta que fue que le dio lugar, le dio autoridad, lo tiene al lado. Y estoy hablando para creyentes, porque eso es lo que está sucediendo. Por lo tanto, no permitas, no lo permitas. Debes luchar para que la palabra de Dios sea cumplida en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y esto habría que evaluarlo personalmente. A veces la preocupación de la gente es que uno como pastor les prohíba. Y a veces lo que dicen es que el pastor no dice nada, pero es que, perdón, ya estamos igual que el COVID. Eso depende de cada persona. El pastor enseña, el pastor guía, pero los pastores no estamos llamados a corregir en cuanto a la prohibición. Estamos llamados a corregir en cuanto a la enseñanza. Entonces uno les enseña lo que no se debe hacer, pero si la decisión es personal, no es que uno les diga hagan o no hagan. Y a veces, y a esto viene el cuento de que muchas veces dicen que es que el pastor es permisivo. Alguien me decía, pastor, es que en la iglesia pues no dicen nada, pero en la iglesia de mi amigo entonces todo le prohíben. Tenemos una mala base o fundamentación, porque nosotros no somos llamados a prohibir. No podemos tomar el lugar de Dios. Nosotros enseñamos lo que no se debe hacer, que es diferente. Pero la decisión es personal. Pastor, es que yo hago lo que usted diga. No. Es la forma más sencilla de darle la responsabilidad al otro. Entonces, si le va bien, fue porque yo tomé este camino. Pero si le va mal, es porque el pastor fue el que me dijo que hiciera esto. No, así no son las cosas. Por lo tanto, evaluemos, porque con nuestro actuar no nos hemos dado cuenta que nos estamos revelando a Dios. Y entonces, al revelarnos a Dios, estamos dando lugar al enemigo, al hacer cosas que no deberían hacerse. Efesios 5, 7, 16. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, esto que está hablando Pablo en Efesios 5, 7, 16 tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Si estás haciendo lo indebido, pues entonces te has dispuesto todas las condiciones para que el enemigo haga mella. Es más, muchas veces el diablo ni necesita molestarse con cristianos que están entregados a la carne. Y muchas veces salimos como si fuéramos emancipados. Entonces, es que allá no me dejaban hacer, es que yo allá no podía, y es que a veces creemos que tenemos un Dios diferente siendo el mismo Dios.
El problema es lo que hemos entendido del Señor. Y la palabra desde Génesis a Apocalipsis se debe cumplir. Por lo tanto, si se hace lo que no se debería hacer, pues Satanás toma el campo que le permitió obtener. Y estamos hablando en general, a veces lo hacemos de rebeldía y entonces hacemos actos que no debería hacer, pero nos estamos emancipando. Es que ahora sí tengo libertad. No. Si antes estabas oprimido, no por Dios. A veces nos dejamos oprimir por una religión y no entendemos la relación que debemos tener con el Señor. Por eso, por ejemplo, si se ha unido en yugo desigual, pues le ha abierto la posibilidad y le ha dado la oportunidad al diablo para que haga de su futuro un caos. Y muchos evalúan qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, y le echan la culpa al enemigo, y resulta que, oiga, quien le abrió la puerta eres tú. Cuando haces lo que no es permitido, lo que no es correcto, lo que es indebido, lo más seguro es que el diablo no solo aprovechará de entrometerse, sino que también con aquellos que le rodean, ellos también sufrirán por tu culpa. A veces no nos damos cuenta que el problema no es solo nuestro, sino el problema se vuelve ya complejo. Porque si tú le abres la puerta a tu vida y lo llevas a tu casa, pues hombre, ¿qué más esperas? Es que dar lugar al diablo es no hacer lo que deberías hacer. Segunda de Tesalonicenses 3, 11, 13. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Mire, una de las más grandes enfermedades de nuestro tiempo vienen como consecuencia de estar demasiado desocupados. Y esa es la depresión. El mejor consejo para aquellas personas que hablan de estar deprimidos es mantenerse ocupados. Y al estar demasiado desocupados, pues el enemigo encuentra la oportunidad para trabajar en mentes desocupadas. El pasar mucho tiempo sin hacer nada nos lleva a hacer cosas que no deberíamos hacer. Porque el hermano chismoso, la hermana chismosa, se ocupan en eso. Porque no tienen tiempo para hablar de otros. Pues están sin hacer nada. Y entonces, ¿qué más se ponen a hacer? Por eso, mucho cuidado. Porque a veces, al hacer lo que no debemos hacer, estamos rebelándonos contra Dios. Y esa rebeldía deberíamos evaluarla. Hoy en día los muchachos creen que hacer esas cosas están retando a la familia, están retando a la iglesia, están retando al pastor, y lo que están retando es a Dios. Por eso, no hacer lo que deberíamos hacer es darle lugar al diablo. Y entonces lo que vemos es que darle lugar al diablo es traspasar los límites, poner peros, excusas a la santidad de Dios y su palabra. Y podrías entonces pasarte por segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 27, y estamos hablando de David y Betsabé. Y todos hemos escuchado hablar de esa historia. Y entonces encontramos que David no estaba haciendo lo que debía hacer. Pero también vemos que David hizo lo que no debía hacer. Y entonces miró, preguntó y cayó de caer. Y vemos cómo David traspasó los límites. Era casada. Dios
y la ley le decían que no adulterara. Sin embargo, se estaba rebelando. Y entonces encontramos que David se dio el derecho de mirar lo que no debería mirar. Ese era un lujo que él no se podía permitir. Entonces, ahí podemos ver que lo que los jóvenes están haciendo y lo que la gente está haciendo no es nuevo. Le pasó a David. David con un corazón aceptó al Señor, pero como hombre, como persona, mire todo lo que hizo. ¿Por qué no, en lugar de decir que es tu cuerpo, que son tus cosas, que es tu vida, que es que nadie se debe meter, que es que yo lo hago lo que se me da la gana, ¿por qué no miramos Génesis capítulo 39 del 1 al 23? Encontramos una historia y estamos hablando de José y la esposa de Putifar. Y entonces encontramos un hombre que hacía lo que tenía que hacer. José se mantuvo firme. Pero también José se cuidó de no hacer lo que no debía hacer. Por lo tanto, José no traspasó los límites ni cuestionó la santidad. Jamás traspasó el estándar de Dios. Y él no permitió nada que no agradara a Dios. Una mujer bonita, una mujer que se le estaba ofreciendo, una mujer que le tenía ganas. Pero José se mantuvo firme en el Señor. Muchas veces nosotros traspasamos los límites. Y lo estoy hablando en general. A veces pensamos que es nomás los pecados sexuales. No. Yo estoy hablando en general. Límites de toda índole. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y a veces lo agredimos. La santidad es lo que nos tiene al lado del Señor y a veces botamos nuestra santidad. Y por eso sigo diciendo que es que a veces nos emancipamos. Es que yo antes no podía hacer. Siempre lo has podido hacer. Es que en la iglesia me lo prohibían. Ese es otro cuento. Pero si ahora te liberas, lo que estás haciendo es traspasando los límites con respecto al Señor. Miren, en el caso de José, a pesar de que la mujer le estaba dando lugar al diablo, a pesar de que el diablo quería asediar a José, quería tomarlo por sorpresa, a pesar de que estaban solos, de que la mujer fuera muy hermosa, de que todo lo estaba dando para que José pudiera aprovecharse, él se mantuvo firme y no quiso darle lugar al diablo y huyó. Prefirió pagar consecuencias de algo que no había sido, antes de fallarle a Dios. ¿Cómo sería de diferente si nosotros pensáramos así? No fallarle a Dios. A veces nos preocupa que el pastor no sepa. A veces nos preocupa que la gente no nos vea. Pero ¿cuánto te ha preocupado fallarle a Dios? ¿Cuánto te ha puesto a pensar lo que significa apartarnos de Dios? Y lo estoy hablando a nivel general. A veces el egoísmo, la falta de perdón, a veces tantas cosas que solo tú sabes lo que le has hecho al Señor. Y no voy a sacar yo aquí una lista y yo no, eso no es. Porque como pastores enseñamos
Y no es venir a señalar. Un joven me decía, pastor, mire, yo me mandé a hacer un tatuaje y cuando llegué a la iglesia el pastor me pasó adelante y me crucificó y no, 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 eso no es de Dios. Y yo le decía, bueno, dime por qué te hiciste el tatuaje. Pastor, es que siempre deseé hacerlo y en mi casa me lo prohibieron y cuando yo hablé en la iglesia me lo prohibieron, pero mi Dios no lo prohíbe. Y yo le dije, bueno, ¿y has mirado en la Biblia qué dice con respecto a los tatuajes? Con respecto a los piercing, con respecto a las pintas, con respecto a tantas cosas, la Biblia nos enseña. Pastor, y es que tengo otro inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Ah, es que yo soy líder. O sea, ¿qué dice uno? Si el que da testimonio no lo da. Entonces me dijo, pastor, pero es que como yo no vivo del que dirán, claro, pero tú no puedes ser piedra de tropiezo. Entonces a veces no miramos lo que el Señor dice y creemos que estamos emancipándonos contra todos y resulta que nos estamos rebelando contra Dios. Porque no solo cuando traspaso o corro los límites, sino cuando también cuestiono los límites. Por lo tanto, debemos guardarnos. Y aquí lo hablo en general. Y entonces estamos hablando de fidelidad, entonces podríamos hablar de fidelidad en la familia, en el noviazgo, en el matrimonio, en la amistad. Pero una caricia, pero un besito. Ya estamos como la canción, así fue que empezaron. No la voy a seguir porque es que... Pero a veces somos como los borrachitos. El borrachito dice me tomo la última y me voy y empieza con la última a las 6 de la tarde y le pueden dar las 11 de la noche y ahí está con la última. ¿A qué voy? A que no le des lugar al diablo, no, no. Y aquí lo estoy tomando como ejemplos, pero tú sabes cuándo lo estás haciendo, cuántas veces lo has hecho. No corra los límites, no cuestiones los límites. Cada que lo haces estás dando lugar al enemigo. ¿Qué pasó con Eva en el huerto del Edén? Cuestionó los límites. Y entonces es cuando vemos que en Eva se presenta cosas que ni siquiera el Señor dijo. Ni lo tocaréis. Y entonces fue agradable. Y entonces fue provocativo. Y entonces dice que se dejó tentar. Y fuera de eso no se dejó tentar ella, sino que hizo caer a su marido. Y entonces Satanás pudo tomar el campo de Eva. Eva le abrió la puerta. Y él tomó la oportunidad que Eva le estaba dando. Aprovechó las condiciones que se le estaban dando. Y directamente le dijo, no moriréis. Él le estaba diciendo lo que ella quería oír. Y eso es lo que hoy en día muchos hacen. Decir lo que la gente quiere oír. Solo que muchas veces esto va en contra de Dios. Va en contra de lo que Dios ha dicho. Y todo empieza porque se traspasa. Todo empieza porque se cuestionan los límites. Es que tanto color. Y uno para que se amargan la vida.
Ya estamos en otros tiempos. ¿Sabes qué? Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no cuestiones, no traspases, no pongas excusas ante los límites, ante la santidad de Dios. Porque eso es darle lugar al diablo. Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Mire, cuando mientes, estás dando lugar al diablo porque la mentira es pecado. Ah, es que es una mentira piadosa. Es mentira. O sea, quienes le ponemos niveles al pecado somos nosotros, Dios no. Para Dios, el pecado es pecado, Él no lo categoriza, somos nosotros los que por sentirnos bien, entonces es blandito, es medio durito, uy, este sí es que, no, para Dios lo que es. Y mira, Pablo lo está diciendo claro, deseche la mentira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba no hurte más. ¡Wow! Ahora, ¿qué es eso de airaos, pero no pequéis? ¿Cuántas veces nos enojamos? Pablo aconseja enojarse siempre y cuando tengamos razón para ello. Pero es una razón desde Dios, no desde nosotros, porque siempre vamos a tener la razón. Lo que sí nos está aclarando es que no pequemos. Porque muchas veces no solo el enojo es en el momento, sino seguimos airados todo el día y casi que toda la noche. Y muchas veces nos enojamos por días con nuestros jefes en el trabajo, con nuestra pareja en la casa, con los amigos, con la familia. Y la palabra dice que no permitamos que terminamos el día enojados. Y eso es porque damos lugar al diablo, terminamos deprimidos, pensando qué hacer, qué va a pasar mañana. Si nos desquitamos, y muchas veces nos vamos a la cama preocupados, enojados. ¿Cómo sería diferente si no dejáramos que traspasara ese enojo? ¿Cómo sería diferente si aprendiéramos la lección? ¿Alguna lección hay? Pero mire, el que hurtaba no hurte más. Y hoy vemos que todo el mundo quiere hacerle trampa a todo el mundo. Y entonces vemos que las balanzas ya no son de 1000 kilogramos. Que el taxímetro siempre va más rápido que el taxi. Le rinde más al taxímetro para cobrar que el taxi en llegar. Ese sí va toda. Ese sí le rinde, ese no coge trancones. Proverbios 20:23, abominación son a Dios las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. ¡Wow! ¿Qué pasa con tus diezmos? ¿Qué pasa con tus ofrendas? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Vuestros diezmos y ofrendas. Y eso es algo que lo han tenido en el corazón. Mucha gente va, utiliza, pero no aporta, no comparte. Entonces siente la obligación de que tiene que estar abierto. Y no se dan cuenta que los diezmos y las ofrendas deben utilizarse bien, pero que si no aportamos, pues entonces ¿en qué estamos? Todos queremos la obra del Señor, pero estamos aportando para la obra del Señor. Y mire lo que dice Efesios 4:29, que también en este momento deberíamos evaluar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué palabras están saliendo de ti? Hay gente que se acostumbra a hablar así
en todo momento. Hay gente que solo es cuando está enojado, cuando está discutiendo. Pero todo va en el mismo sentido. Mucha gente saca palabras hirientes, majaderas, corruptas, y eso sale como si fuera un cañón. Pero a la hora de pedir y alabar al Señor, por una misma fuente no puede ser agua negra y agua blanca, o agua limpia y agua sucia. Y aquí estoy tomando detalles en general, pero deberíamos empezar a cuidarnos de todos estos detalles para no darle lugar al diablo. Lo que pasa es que muchas veces nos preguntamos que qué pasa en nuestra vida. Pastor, es que yo oro todos los días, pero es que no veo al Señor. Pues ¿qué lo va a ver si estás orando, pero a la vez estás andando con el enemigo? Pero es que también ustedes todo lo ven malo, no, ni malo ni bueno, lo vemos conforme a la palabra del Señor. Si se reúnen más con gente del mundo, pues aprenderá de la misma forma que estas personas hablan. Pero si acude a la iglesia y se reúne con tus hermanos de la fe, pues vas a participar en las cuestiones de la iglesia, pues no solamente vas a aprender, sino que también vas a llevar la palabra de otro modo. ¿Por qué? Porque es que los hijos de Dios debemos hablar diferentes. Y a mí me decía alguien, pastor, ¿y usted no se sabe las groserías? Claro. El hecho de que no las diga no quiere decir que no las escuche. El hecho que no vea cómo la gente se va insultando. Y hoy en día, por todo se insulta. Muchas veces hasta el saludo. Y es triste cómo se trata. Ah, es que ese es mi amigo. Y es que siempre nos tratamos así. Yo respeto lo que hace cada uno. Miren, al menos nosotros debemos andar no como anda el mundo. A pesar del enfado que tengamos, a pesar de con quien estemos peleando, cuidemos la lengua, cuidemos el pensamiento. Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando uno ve que la persona está hablando, uno ya sabe qué hay en su corazón. Miren, todo lo que nosotros pensamos es lo que vamos hablando. Y lo que hablamos es lo que hacemos. Y lo que hacemos es lo que nos guiará a nuestro destino final. Pero cuando hablan con uno dicen, no, es que la relación con Dios de 1 a 10 vamos en 12. Y si evalúa todas estas cosas, el Señor escudriña el corazón. Tú puedes decir lo que quieras. Pero a veces no nos damos cuenta que con la palabra podemos herir, que con la palabra podemos arrasar, que muchas veces queremos educar y lo que estamos es malformando. Y de pronto en el momento nos sintamos bien. Ahí, decía alguien, uy, es que uno siente un alivio, un descanso. Bueno, yo respeto. Pero y más adelante, ¿cómo te sientes? ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? Por eso si tú cuidas tus pensamientos, si tú cuidas tus palabras, pues estás cuidando no dar lugar al diablo. Por eso, mira, pongámonos a cuenta con Dios. Pidámosle perdón por tantas y tantas veces que hemos ofendido a nuestra familia, a nuestro Dios. Mira, la desobediencia puede ser muy sutil. Puede ser esa independencia. Y a veces no sabemos de quién nos estamos independizando. A veces nos estamos independizando de Dios y no nos hemos dado cuenta.
Y entonces es cuando queremos vivir una doble vida y entonces en la iglesia somos unos santos, pero salimos y nos ponemos el abrigo de lobos y empezamos a aullar por todo lado. Es que el problema no es la iglesia, porque la iglesia somos todos, pero la iglesia es del templo para afuera, no del templo para adentro. Clamamos de la bendición de Dios, pero no somos obedientes a Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, la obediencia parcial no es obediencia. Muchos no roban, pero no trabajan. Y si trabajan, para ellos trabajan. Entonces estamos hablando de egoísmo. Por lo tanto, pues hay una desobediencia. ¿No? Y podríamos hablar aquí de tantas cosas. Por eso Pedro en capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios. Está hablando de ser prudentes, sensatos, discretos, moderados. Pedro lo que está diciendo es, sean cuidadosos. Anden como hijos de Dios. ¿Cuánto ojo debemos poner en cada paso que damos, en cada negocio que emprendemos, en cada decisión que tomamos, en cada lugar que frecuentamos, en cada palabra que decimos, en cada cosa que vemos, en cada promesa que hacemos, aún en las cosas que permitimos? ¿No te has dado cuenta cuán frágil es el piso donde estás pisando? Un pequeño desliz, das lugar al diablo. Y él va a aprovechar la más mínima oportunidad, el más pequeño campo que le abras. Muchos se han apartado de la iglesia con ganas de ir a la iglesia, de estar en reunión de la iglesia, por un pequeño desliz que los ha alejado. Mire, el Señor siempre advirtió, velad, velad, estar despiertos, estar atentos, tened cuidado. Pedro nos lo advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántas veces nos emborrachamos en nuestros deleites? No solo en el trago. Y vemos hoy cómo se emancipan y se embriagan en esa revolución que están haciendo. Sed sobrios, velad, no cierres tus ojos, no te relajes, no te dejes estar, levanta la mirada, levanta el vuelo, velad. No corra los límites. No permitas el más mínimo desliz. No cuestiones los mandamientos. La autoridad, la santidad de Dios. Mira, haz lo que tienes que hacer. Cuídate de no hacer lo indebido. No des lugar al diablo. Tendríamos que tener cuidado en nuestro caminar. Por eso, la próxima vez que quieras decir que eres cristiano, evalúa tu corazón. Porque no es lo que piensas, no es lo que dices, es lo que haces. Porque tú eres hijo de Dios cuando caminas en los preceptos, cuando andas a la altura de Cristo. Y ese es nuestro parámetro que nos ha puesto el Señor. Es a la altura de Él que tenemos que estar. Y entonces tenemos que entender lo que Juan dijo, no soy digno ni siquiera de amarrar el calzado. Y eso es humildad, y es lo que nos ha faltado. Pero también nos ha faltado reconocer las equivocaciones nuestras.
No esperes que alguien te lo prohíba. No esperes que alguien te diga, estás haciendo mal. Pablo dijo, evalúese cada uno a sí mismo. Porque es que nadie puede ser juez de su hermano. Por eso hoy, mira qué estás haciendo en el Señor. Mira si estás acorde a la palabra, a los principios, a los preceptos. Si estás caminando en los caminos enmarcados en Cristo, o si estás caminando en tus propios caminos. Papito Dios, venimos a ti, Padre misericordioso, porque tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces con nuestra actitud, con nuestro pensar, con nuestro hablar, Señor, hemos demostrado que nos hemos revelado a ti. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque a veces seguimos viviendo una religión y nos queremos emancipar de la religión, pero no hemos entendido, Señor, el Evangelio. No hemos entendido, Padre misericordioso, que tú como Padre, Señor, Padre misericordioso, te ha dolido mucho lo que nosotros como hijos hemos hecho. Por eso hoy nos ponemos en tus manos benditas, Señor, Padre amado. Venimos a la cruz del Calvario, Señor, a reconocer, Padre misericordioso, que nos hemos equivocado. Papito Dios, hoy se hace tan latente, Padre misericordioso, esa palabra de tu Hijo. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo. Padre Santo, perdónanos, Señor, si en algún momento hemos sido piedras de tropiezo. Si con nuestra actitud, con nuestra altivez, con nuestro orgullo, con nuestra rebeldía, Señor, te hemos ofendido. Te pedimos, Señor, que cada día, Señor, el Espíritu Santo nos haga más y más humildes para poder, Señor Padre misericordioso, caminar conforme a la palabra. Padre bueno, queremos estar en ti, Padre misericordioso, ser testimonio vivo y santo, Padre amado, cada día, y que en todo momento y en todo instante, Señor, tú, tu Hijo y el Espíritu Santo estén con nosotros y con nuestra familia. Papito Dios, que puedan entrar a nuestras casas, Señor, y habitar en ellas. Y que en todo momento y en todo instante, Señor Padre misericordioso, la luz de tu palabra sea nuestra guía en nuestro caminar. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Gracias a todos los que nos han escrito. Gracias porque nos han permitido todas estas enseñanzas en más de un año. Y seguimos caminando en el Señor. Mañana 9 de la mañana nuestra reunión. Y qué rico congregarnos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino comparta con la familia de Dios, con los debidos cuidados, con el debido protocolo y siempre guiados por la mano del Señor. Buenas noches, un abrazo y el Señor les bendiga.